Hoy en nuestro tiempo de entrevista hablamos con Nacho Escartín. Buenos días, diputado de Podemos. Bienvenido. Vamos a conocer un poco más. Nacho Escartín ha cursado estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Zaragoza y ha trabajado como supervisor de los cursos de formación del Gobierno de Aragón. En los últimos 15 años ha participado activamente en diversos colectivos sociales, vecinales, culturales y de economía solidaria. Los últimos 3 años ha sido agricultor ecológico y desde junio es diputado en las Cortes de Aragón. ¿Qué le llevó a dedicarse a la política? Porque sí que ha tocado muchos palos en la vida. ¿Qué le llevó a dedicarse a la política? Pues yo me había centrado más en lo que eran las propuestas, más allá de las protestas, ¿no? Llevaba varios años intentando buscar alternativas, ¿no?, para mejorar las vidas de la gente, que es de lo que se trata, y vi que no era suficiente con lo que hacía, ni como agricultor ecológico, ni en mi participación en asociaciones y en colectivos, y que en las instituciones pues había una capacidad muy grande de gestionar lo común y de participar directamente. Sobre todo de ocupar un espacio que hasta ahora estaban ocupando unas élites que estaban decidiendo por nosotros y que creíamos que era un momento ya de parar. Y la verdad que la propuesta de Podemos me ilusionó. Yo nunca había sido muy de partido, vamos, nada de partido, ni había confiado demasiado en la vía electoral, pero tanto el discurso como sobre todo el trabajo del primer año en Podemos me ilusionó, y luego pues vi gente que también estaba viviendo el mismo proceso que yo y dije, venga, adelante. Fue una reflexión colectiva también importante a nivel familiar y todo, porque es un cambio de vida tremendo, ¿no?, de llevar el ritmo de las borrajas al ritmo del Parlamento, pues el cambio, digamos, de velocidad es apabullante. Para adentrarnos un poco más en el tema de la agricultura, ¿cómo definiría la diferencia entre la agricultura ecológica que conoce de primera mano y la agricultura convencional? Bueno, para mí yo la vivo como un convencimiento de que se pueden hacer las cosas bien y trabajar en el campo teniendo en cuenta todos los recursos, la naturaleza también, intentar causar el mínimo impacto, intentar cultivar, producir, pero al mismo tiempo permitir que la tierra siga fértil, intentar usar el agua de forma eficaz y de alguna manera pensar que detrás de ti vendrán otros agricultores, otras generaciones, y que podrás seguir trabajando en el mismo lugar en el que estás tú. Es decir, que no esquilmas la tierra, que darás de comer a la gente pero mantienes la tierra viva. Es un poco esa la filosofía. Luego hay, dentro de la agricultura ecológica habrá gente que tendrá otras motivaciones, las mías desde luego eran esas. ¿Y la producción de transgénicos afecta a la agricultura ecológica en Aragón? Al maíz, por supuesto. En Aragón no hay panizo ecológico porque es imposible la coexistencia, porque se contaminan, ya sabes, por la polinización, el cierzo, los insectos que van de una planta a otra y no entienden de fronteras ni de vallas. Y ahora mismo maíz transgénico hace que no haya maíz ecológico en Aragón. En el caso de otros cultivos no, porque el único transgénico que hay en Aragón es el panizo, el Monsanto Mon 810, y ahora mismo de momento producido no hay más. No hay más, que se ha comercializado, sí, porque no está el etiquetado claro. ¿Y cuáles considera que son las prioridades de este sector, del sector de la agricultura? Bueno, pues fundamental vertebrar el mundo rural. Es decir, ante un problema tan grave como es la despoblación en Aragón y en otros lugares del mundo, es intentar traducir esa voluntad de todo el mundo de no vivir todos en Zaragoza o en la gran ciudad, es de permitir tener las mismas oportunidades que la gente de la gran urbe. Y para eso hace falta que haya agricultores, no solamente agricultores, pero desde luego en el campo hace falta mucha gente que nos dediquemos al sector primario. Además, hace falta otra serie de servicios y otra serie de, digamos, de derechos que tienen que ser los mismos en un barrio de Huesca que en un pueblo pequeño del Pirineo, ¿no? Y ese es un poco, yo creo que lo principal que tenemos que tener claro cuando hablamos de agricultura, y luego ya lo que tiene que ver con el sector primario en concreto, que es el problema del relevo generacional, de intentar que haya jóvenes, que podamos incorporarnos, nuevos agricultores, que podamos seguir dedicándonos a la producción de alimentos. Tiene que ver con temas de transporte, de movilidad, tiene que ver con temas de rentas dignas, de precios justos para poder vender nuestro producto en mercados estables y que nos permitan trabajar de forma tranquila en el campo. Bueno, hay una serie de factores que desde luego son los que defendemos en Podemos y que desgraciadamente el modelo agroindustrial del mundo va en dirección contraria. Y mirando hacia ese futuro, ¿cree que habrá relevo generacional? Hablaba también de dejar la tierra con buena salud para las próximas generaciones. Claro que sí. Y bueno, te lo puedo concretar en datos. Cada vez que incrementamos, como este año, las ayudas de incorporación a jóvenes agricultores con el presupuesto disponible en el Gobierno de Aragón, que metimos enmiendas diferentes grupos y desde Podemos presionamos para que hubiera más dinero, estas ayudas se acaban. Es decir, vamos, en mi pueblo, sin ir más lejos, en 9 de Ebro, hay jóvenes agricultores y ganaderos que se quieren dedicar. Algunos que quieren seguir con el negocio, la explotación familiar, y otros que empiezan de cero. Yo mismo empecé de cero con 3 compañeros y ahí seguimos. O sea que realmente hay un montón de gente joven que se da cuenta que queremos vivir en el campo, que nos apetece vivir más cerca de la naturaleza y dedicarnos a la agricultura. Bueno, y si hablamos de agricultura hay que hablar de la política agraria común, de la PAC. Parece que hay consenso en cuanto hay que revisarla, pero ¿por dónde hay que empezar? ¿Qué hay que hacer primero?
¿Cuál sería el primer paso? Bueno, hay consenso en las palabras. En la retórica siempre estamos cantando la misma melodía, pero luego hay que concretarlo en hechos, ¿no? Nosotros, desde luego, estamos defendiendo una agricultura que permita vertebrar el territorio, que permita que los agricultores profesionales tengan unas rentas suficientes por su trabajo. No es tanto subvencionar al agricultor, sino que haya un mercado estable que permita que tengan precios suficientes por su producto, que tengan unas rentas dignas, y para eso lo que hace falta es presionar en Europa. Ahora pues sabemos que hay un debate interesante que está en un plano, digamos, un poco ambiguo, porque por ejemplo el consejero Joaquín Olona ha presentado una propuesta en el Gobierno de Aragón que no está tampoco dentro de sus competencias. A mí me parece muy bien que influyamos todos y que caminemos, sobre todo, por ejemplo, en que los derechos históricos no los tengan los propietarios de tierras, sino que los tengan los agricultores en activo o jóvenes agricultores que puedan acceder a esas ayudas. Ahora mismo la PAC está beneficiando a los grandes terratenientes, a familias aristocráticas que tienen muchas tierras en el Estado español, sin ir más lejos, y son los que se están beneficiando, y el resto, las migajas, los perceptores aragoneses de la PAC, cobramos la mayoría menos de 6.000 euros al año. Esta semana su partido Podemos proponía que las cosechas que no lleguen al mercado se destinen a Banco de Alimentos o a otras asociaciones solidarias. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es su propuesta? ¿Por dónde iría? Bueno, es algo que ya se ha hecho. Yo conozco personas que producen fruta en el Bajo Cinca, o agricultores de mi pueblo que hacen huerta, que cuando no pueden vender una cosecha, pues porque ven que no tienen compradores o el precio está tan bajo que no te interesa hacer un esfuerzo en cosechar y en dejarla tirada allí, pues han buscado vínculos con las redes de solidaridad popular o con los bancos de alimentos para intentar que esa comida, en la cual se ha depositado tanto esfuerzo, tanto humano como de agua, como de energía, al final acabe en los platos de la gente que lo necesita. Esto habría que estudiarlo muy bien, porque son productos perecederos, por eso los bancos de alimentos sobre todo gestionan productos no perecederos, son más fáciles de almacenar, más fáciles de mover, pero yo, vamos, soy muy optimista, todo lo optimista que permite mi voluntad, y al grito del sí se puede creemos que esto se puede hacer. Y sobre todo las cosechas que no se puedan vender, lo principal sería cambiar el mercado para que todo se pudiera vender y todo lo que produzcas acabe en las mesas de la gente, al menos se haga hacia las familias que más lo necesitan. Comienza el tiempo de la recogida de las cosechas y seguirá así en los próximos meses. Y esto también nos lleva a hablar de temporeros. También Podemos ha presentado una propuesta para garantizar las condiciones laborales y evitar el fraude. ¿Cómo lo querrían hacer? ¿Proponen un plan, un observatorio? Sí, de hecho ya está aprobado. Las Cortes de Aragón por unanimidad aprobó este plan de lucha contra el fraude. ¿El pasado pleno? Eso es. ¿Pero cuáles van a ser los siguientes pasos? Pues fundamentalmente hay que dejar bien claro que nadie quiere defraudar, que hay mucha gente que hace lo posible para tener contratados a los trabajadores temporeros, pero sí que es verdad que hay algunos focos de fraude, como reconoció la propia Directora General de Trabajo en la Comisión de Economía, que es esos a los que hay que perseguir. Es decir, hay unos convenios laborales que en este caso de Aragón son provinciales, de Huesca, Zaragoza y Teruel, que hay que cumplir, y lo que no se puede es tener unos trabajadores que son tan importantes para el sector primario y para la economía aragonesa en condiciones, digamos, de pobreza, ¿no? y de alojamientos indignos. Lo que estamos proponiendo es que se pongan de acuerdo las consejerías afectadas con el resto de agentes sociales, sindicales, comarcas, ayuntamientos, agricultores, cooperativas y los propios trabajadores, para intentar que eso que es ahora mismo un foco de fraude muy concreto y muy puntual acabe en Aragón. Y bueno, aceptamos 9 puntos que son muy concretos y esperamos que el Gobierno de Aragón los ponga en marcha en la mayor brevedad. Podemos se ha manifestado en contra del plan hidrológico de Cuenca. Hay que hablar también del agua. En este caso, ¿cuáles son las razones que les llevan a posicionarse en contra de este plan? Pues que queremos que haya agua disponible para boca y para regar, y creemos que este plan lo que abre es la vía para la privatización del agua, es decir, que no esté asegurado el caudal, no solamente para el delta del Ebro, que es lo que se interesan siempre en decir que es el agua para los catalanes, no, el riego y el agua en Aragón, que es lo que nosotros defendemos los parlamentarios aragoneses. En este caso creemos que están permitiendo la mercantilización de los derechos del agua. Antes hablábamos de los derechos de la tierra, pues esto tiene bastante que ver, en paralelo, ¿no? Que no puede ser que el agua disponible se pueda vender en papeles, cuando el agua disponible es la que es, y ante un escenario de cambio climático sabemos que cada vez habrá menos agua disponible y los grandes pantanos no sirven. Nosotros estamos apostando aquí y también en Murcia, desde Podemos, por la nueva cultura del agua, que creemos que es la que permite que haya agua disponible para los regantes, que hagan riego a demanda, y sobre todo también para los municipios, que tengamos agua potable y de calidad para beber y luego también para depurar. Bueno, y para terminar, ¿qué tal es la vida parlamentaria? Yo estoy encantado. O sea, yo estoy muy contento porque, pues, como decía al principio, ¿no? El pasar de la protesta ciudadana y popular a las propuestas, al trabajo cotidiano, al compartir información, al difundir, a divulgar, a mí es algo que me encanta.
es muy frenético. La verdad que además en este proceso electoral tan largo, ¿no?, que llevamos, pues la velocidad es muy grande, pero yo creo que sí que hayamos entrado allí la gente corriente a empezar a hablar de los asuntos que nos conciernen, yo creo que es algo apasionante y yo estoy encantado de estar en primera línea. Pues le deseamos lo mejor en esta nueva labor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Buenos días. A plantar fuerte.